de colocar los cascos. Sí, tranquila. Hola a todos, y disculparme la tardanza, que cuando vas a una consulta crees que vas a terminar a la hora porque estaba previsto y no. Un segundo, por favor. Tranquila. Bueno, pues buenos días. Estoy aquí en el estudio. Os doy la bienvenida a este webinar sobre la ley del mecenazgo y captación de fondos para una entidad con utilidad pública. Es muy valioso porque las empresas obtienen beneficios fiscales y, por lo tanto, bajo el punto de vista de la responsabilidad civil corporativa, hay muchas empresas que colaboran gustosamente, primero porque somos transparentes, nos controlan los gastos, en qué utilizamos el dinero, si es en lo que nosotros hemos previsto. Y para hablarnos de ello, tenemos a dos personas técnicos de FEDER muy valiosos que nos van a aportar dos puntos de vista diferentes. Uno, desde un punto de vista jurídico, qué implicaciones tiene, qué beneficios, y que es Fernando Torquemada. Y por otro lado va a estar Elena Muñecas, que nos va a decir cómo podemos, qué tácticas, cuáles son las diferentes formas de acercarnos a las empresas, cómo debemos abordarlas, qué tipo de proyectos podemos presentar y van a tener más viabilidad a la hora de que estas empresas nos financien y nos apoyen. Esos dos puntos de vista son fundamentales, así como ser de utilidad pública. En este momento, los fondos para la subsistencia de las organizaciones es fundamental. Las instituciones públicas no financian ya el 100% de nuestros proyectos y debemos buscar de alguna manera cofinanciar. Para eso debemos ir a todo tipo de empresas. Hay empresas que lo hacen de manera pro bonos y demás, y económicamente cuando también ellos obtienen algún beneficio. Y el beneficio está en esa desgravación fiscal que, dependiendo de cada comunidad, tiene un porcentaje diferente. Esto a ellos les conviene. Por lo tanto, ¿qué beneficios y qué elementos debemos tener en cuenta desde un punto de vista jurídico, en qué nos afecta y cómo lo podemos solventar o cómo podemos acceder? Va a estar Fernando. Y Elena nos va a decir cómo debemos abordar con las empresas nuestros proyectos para hacer lo que hacemos, para dar cobertura a las familias y a las personas con enfermedades raras. Desde FEDER queremos que este webinar sea de mucha utilidad. Como me he retrasado, no me he presentado. Yo soy Juana María Sáenz, estoy en el Centro de Trabajo de País Vasco y formo parte de la Junta Directiva de FEDER. Deseo que sea de mucho provecho y ya lo sabéis, aquí estamos siempre para apoyaros y ayudaros. Fernando, Elena, cuando queráis. Gracias, Juana. Muchísimas gracias, de verdad, y sobre todo por el esfuerzo, que ha sido un poco locura tu mañana, por lo que vemos. Bueno, bueno, muy bien. Muchas gracias, Juana, por estar aquí con nosotros y hacer esta presentación, que la verdad es que contextualiza muy bien, pues, porque hemos pensado que este contenido para este webinar, pues, os puede ser de mucha utilidad y de mucho provecho. Efectivamente, como decía Juana, el tener muy claro los conceptos de la ley del mecenazgo pues nos ayudará mucho pues, para obtener los fondos que necesitamos para financiar nuestros proyectos, ¿no?
como decía Juana, efectivamente la financiación pública no es suficiente, ¿no? para sufragar el coste de nuestros proyectos, sobre todo cuando hablamos de algún tipo de proyecto que requiere pues, de unos fondos pues, más cuantiosos, ¿no? Como puede ser, pues, por ejemplo, proyectos de investigación o demás, ¿no? Bueno, pues deciros simplemente que esta presentación pues, la hemos preparado conjuntamente Elena y yo, y bueno, pues está pues, basada, ¿no? Pues en la experiencia, ¿no? De pues ya casi 10 años llevamos Elena y yo trabajando en FEDER, ¿no? Y ya son efectivamente casi 10 años, ¿no? Pues, bueno, pues atendiendo consultas de las entidades de FEDER precisamente sobre la aplicación de la ley del mecenazgo, y también yo particularmente, pues desde FEDER internamente, pues dando respuesta a los requerimientos de la federación que como sabéis, pues, bueno, pues canaliza pues muchas ayudas a través del mecenazgo, ¿no? En FEDER, como sabéis, ¿no? Se ve que cada año en la asamblea tenemos pues casi un 60% de las ayudas que recibimos son de carácter privado, ¿vale? Y os puedo decir que casi el 100% de esas ayudas de carácter privado se canalizan a través del mecenazgo. Bueno, pues también un poco una pequeña advertencia, ¿no? Y es deciros pues que el contenido de estas diapositivas contiene información valiosa, por supuesto, pero es de carácter general, ¿vale? Y utiliza expresiones que no siempre son técnicas, ¿vale? La finalidad principal es que se entienda su contenido, ¿vale? Pero la advertencia es que este documento, ¿vale? Lo que es la propia PPT, pues no es suficiente para la toma de decisiones, ¿vale? En la mayoría de las ocasiones, pues será necesario pues, pedir un asesoramiento específico, ¿vale? Bueno, pues voy un poco ya al grano de la exposición, ¿vale? Que un poco los objetivos es básicamente que comprendáis bien las ventajas, ¿vale? Que tiene una entidad que ha sido declarada de utilidad pública, ¿vale? Pues para poder captar fondos a través del mecenazgo, ¿vale? Para que seáis capaces de explicarlo a vuestros potenciales financiadores y hacer así más atractivo pues el dinero que os puedan dar, porque como decía Juana, pues hay desgravaciones fiscales importantes, obtienen una devolución de parte del dinero que ellos nos entregan, ¿vale? Y se trata de eso, de que seáis capaces de entenderlo bien para que sepáis explicarlo a esos potenciales financiadores de vuestros proyectos, ¿no? Y después también lo que queremos es que no solo tengáis claros los conceptos, ¿vale? Sino que también seáis capaces, después de este webinar, de formalizar esas ayudas que vais a recibir a través del mecenazgo, ¿vale? Hay diferentes formas de colaboración, ya iremos viendo cada una de ellas, pero se trata no solo de que sepáis formalizarlo bien, ¿vale? Porque es necesario para la transparencia, para las auditorías y demás, ¿vale? Bueno, efectivamente, pues no es objetivo de esta exposición, ¿vale? En la convocatoria del webinar decíamos claramente que este webinar va dirigido principalmente a las entidades de FEDER que cuentan con la declaración de utilidad pública, ¿vale? No obstante, si aquí hubiera representantes de asociaciones que no tienen ese reconocimiento de la utilidad pública, pues os animo a que os quedéis, ¿vale? Porque siempre es interesante conocer los beneficios, ¿vale? Y cómo funciona la ley del mecenazgo, porque así tenéis más alicientes para en un futuro plantearos obtener la utilidad pública, el reconocimiento de la utilidad pública, ¿vale? Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar? Pues básicamente vamos a hablar de qué es el mecenazgo, ¿vale? ¿A quién beneficia? ¿Por qué existe? ¿Qué modalidades existen para canalizar una ayuda? ¿Vale? La ley del mecenazgo pues, habla de varias modalidades. ¿Qué modalidad es la que nos conviene más a nosotros dependiendo del caso concreto? ¿Cómo tenemos que encuadrar determinadas situaciones? ¿Vale? Bueno, pues porque están nuestras necesidades, están las necesidades del financiador, ¿vale? Y a veces, pues, hay que hacer una especie de trucos, ¿vale? Para, sin salirnos de lo que prevé la ley y de lo que establece la ley, pues poder canalizar la ayuda correctamente, ¿vale? Atendiendo siempre a las necesidades tanto del financiador como de las nuestras, ¿no? Y después vamos a explicar, pues, cómo formalizar esas ayudas y también explicaremos qué ventajas, o sea, cuánto devolverá Hacienda a quien aporta a nuestra entidad, qué tiene que comunicar el financiador a Hacienda para poder desgravarse, ¿vale? Esto se lo tendremos que explicar, es muy sencillo, pero tenemos que saberlo para podérselo explicar al financiador.
¿Qué tenemos que comunicar nosotros que hemos recibido esas aportaciones a Hacienda? ¿Vale? Y cómo lo tenemos que hacer. Y cómo le tenemos que justificar a quien nos ha dado una determinada ayuda, cómo le tenemos que justificar o evidenciar el haber recibido esa ayuda para que él se pueda desgravar fiscalmente. ¿Vale? Bueno, pues ya pasamos a enunciar brevemente qué es el mecenazgo. Bueno, pues ya lo sabéis, ¿no? Existe desde el año 2002 en España la Ley 49/2002, ¿vale? Pues ahí lo que se instrumenta, lo que se establece es, digamos, una especie de motivación, ¿vale? Para lograr que determinadas entidades que cuentan con la utilidad pública puedan recibir fondos de una forma más fácil a través del sector privado, ¿vale? Hablamos siempre, casi siempre, de ayudas de fondos de dinero, ¿vale? Lo que se va a recibir, pero también está previsto que se pueda recibir ayuda en especie, ¿vale? Bueno, pues eso es el mecenazgo. Al fin y al cabo es como es un incentivo para empresas y también para particulares para que colaboren con los fines sociales de las entidades que cuentan con la utilidad pública, ¿vale? ¿Y cómo se les incentiva? Pues vía declaración de impuestos, ¿vale? Si es un particular quien da el dinero, vía declaración del IRPF, y si es una empresa, vía declaración del impuesto de sociedades, ¿vale? En definitiva, lo que tenemos que ver nosotros como entidad es que para nuestros potenciales financiadores esto es un gancho, o sea, lo tenemos que ver como un gancho comercial, ¿vale? Es decir, tenemos que ser capaces de hacerles muy atractivo el proyecto y nuestra entidad que van a financiar, pero también tenemos que ser capaces de hacerles atractivo las ayudas que ellos van a poder recibir si canalizan el dinero a través del mecenazgo, ¿vale? Las desgravaciones, ¿vale? En definitiva, sin mecenazgo, pues sería prácticamente imposible poder captar fondos suficientes para proyectos con un alto coste, ¿vale? Como puede ser proyectos de investigación de una patología concreta o una convocatoria de ayudas que queramos hacer para investigar la patología. En fin, hay proyectos que son costosos, ¿no? Y entonces, si no tuviéramos este instrumento del mecenazgo, realmente sería muy difícil poder captar, poder captar fondos de cuantía importante, ¿no? Y luego, bueno, también, bueno, es el mecenazgo. Esto pongo aquí una mirada oblicua, ¿no?, de lo que es el mecenazgo, ¿no? Bueno, pues también evidentemente el legislador lo ha previsto como una forma de aminorar el fraude fiscal, ¿vale? Eludir el blanqueo de capitales por parte de entidades privadas, ¿no? Se les está dando una opción alternativa, se les está diciendo no blanquees, da a través del mecenazgo y te devolverán gran parte, ¿vale?, de lo que estás aportando. Y de paso, que no es poco, ¿vale?, estás siendo justo, ¿vale?, y dando a tu propiedad, a tu patrimonio, una función social, una función solidaria, ¿vale? Bien. ¿A quién beneficia el mecenazgo? ¿Vale? ¿Quiénes son las entidades beneficiarias del mecenazgo? Pues son dos, ¿vale? La ley del mecenazgo, en su artículo creo que el 3º, dice claramente, ¿vale?, que son entidades beneficiarias del mecenazgo todas las fundaciones, ¿vale? Todas las fundaciones, por el solo hecho de existir, estar inscritas como tales en el registro de fundaciones, ¿vale?, y sean capaces de poder evidenciar que están inscritas en el registro de fundaciones a través del certificado que extiende el propio registro de fundaciones, ¿vale? Todas las fundaciones son beneficiarias de la ley del mecenazgo, simplemente desde el momento de su constitución, desde el momento de su inscripción en el registro, ¿vale? Y aparte, también son entidades beneficiarias del mecenazgo aquellas asociaciones, ¿vale?, que cuentan con un reconocimiento expreso, ad hoc, específico, ¿vale?, que extiende el Ministerio del Interior cuando se les reconoce a esas asociaciones la utilidad pública, ¿vale? Hay una serie de requisitos para obtener esa utilidad pública. Aquí no lo vamos a explicar porque entonces necesitaríamos otro webinar, ¿vale? Pero también a esas asociaciones que cuentan con ese reconocimiento son beneficiarias del mecenazgo, ¿vale? Como sabéis, uno de los requisitos para obtener esa utilidad pública es llevar funcionando como asociación al menos 2 años, ¿vale? Luego, aparte, hay otros, ¿vale?, que tienen que ver con que el Ministerio pueda verificar que efectivamente el fin de la entidad es un fin
social de suficiente envergadura, ¿vale? Que merece protección y que merece ayuda y que merece, por tanto, el reconocimiento de utilidad, ¿vale? Tener la utilidad pública y no hacer uso del mecenazgo, pues sería como, bueno, no se me ocurre ningún ejemplo, pero sería como perder gran parte de los beneficios que te da la utilidad pública, ¿no? Está muy bien poder poner en el logo utilidad pública reconocida. Bien, muy bien, está estupendo. Pero de lo que se trata es de utilizar el mecenazgo, ¿vale? Que es la principal ventaja que tiene el tener reconocida la utilidad pública. ¿Por qué existe el mecenazgo? Pues precisamente pues porque la ley, el Estado, ¿vale? quiere beneficiar, ¿vale? a entidades privadas que ayuden a la consecución de los fines sociales de determinadas entidades, ¿vale? Bien. Siempre, ¿qué modalidades existen? Bueno, aquí hago una pequeña advertencia, ¿no? Y es que cuando hablemos de mecenazgo, como bien decía Juana, os tenéis que situar, ¿vale? Siempre en ayudas privadas, ¿vale? Las desgravaciones las van a obtener empresas o particulares, ¿vale? Nunca una administración pública, ¿vale? La administración pública pues canaliza sus ayudas a través de subvenciones, es otra historia, ¿sí? Pero todo esto es siempre, hablamos de ayudas privadas, no públicas, ¿vale? Y tenemos, aquí hablo de 3 modalidades de mecenazgo, ¿vale? Principales. En realidad, la ley del mecenazgo habla solo de 2, ¿vale? Pero he incluido también la del patrocinio, que está reconocida en la Ley General de Publicidad, porque para aportantes, ¿no? Digamos, financiadores que no tienen su domicilio social o su domicilio particular, si es un particular, ¿vale? En España, pues no les aplica la ley del mecenazgo, ¿vale? Bueno, pues hay 2 modalidades, vamos a decirlo, ¿vale? Son las donaciones y los convenios de colaboración, ¿vale? Poco a poco iremos desarrollando, simplemente lo vamos a explicar separadamente cada uno de estos conceptos y yo lo que hago es enunciarlo, ¿vale? Y después veréis aquí, ¿ves? En las próximas presentaciones yo enuncio el concepto y Elena después, acto seguido, pues pone algunos ejemplos para que le pongáis cara. Vale. En primer lugar, las donaciones, ¿vale? Perdón. Las donaciones están recogidas en el artículo 17 y siguientes de la Ley del Mecenazgo, ¿vale? La palabra más importante, las 2 palabras más importantes para entender realmente lo que son las donaciones que se pueden canalizar a través del mecenazgo, ¿vale? Que son diferentes a las donaciones de las que habla el Código Civil, ¿vale? Aunque tienen algo en común, pero es diferente, ¿vale? La ley del mecenazgo, al referirse a las donaciones que van a obtener desgravación fiscal, pone una exigencia, ¿vale? Y dice que esas donaciones tienen que ser puras y simples, ¿vale? ¿Esto qué significa? ¿Cuál es la traducción de esto? Pues que tienen que ser 100% altruistas, ¿vale? Es decir, que el donante no puede esperar ninguna contraprestación a cambio del donatario, es decir, de vosotros, de las entidades que recibimos las ayudas, ¿vale? No puede pretender canalizar, o sea, desgravarse como donación, ¿vale? Un dinero que nos aporta y que a cambio va a obtener una publicidad o una difusión de la colaboración, ¿vale? Cuando quien nos da dinero quiere, aparte de ayudarnos, también quiere que nosotros difundamos, digamos, que ese dinero lo hemos recibido de la entidad X, ¿vale? Quiere que pongamos su logotipo, quiere que saquemos una nota de prensa, en fin, diferentes modalidades. Cuando pretende eso, ¿vale? Entonces la modalidad ya no es la donación, es la del convenio de colaboración, ¿vale? Las donaciones tienen que ser puras y simples, ¿vale? ¿Por qué esto es así? ¿Vale? Porque las donaciones dan la mayor rentabilidad al financiador, es decir, obtienen la mayor desgravación fiscal, ¿vale? ¿Y eso por qué es así? Pues porque se está primando, se está favoreciendo que, bueno, pues el altruismo 100%, ¿vale? El que no pueda haber nada a cambio de ese dinero que nos entregan. Aquí no hay facturas, ¿vale? Pues solo hay una transferencia, una entrega en mano, que puede haber o no un contrato de donación, ¿vale? Y puede haber y puede generar la necesidad de tener que extender un certificado por parte de quien ha recibido la ayuda de donación
o no, ¿vale? Si el donante, por ejemplo, una empresa necesita o quiere desgravarse en Hacienda esa aportación, necesitará un certificado de donación, ¿vale? Si no lo requiere, pues no es necesario, ¿vale? Es decir, hay donaciones que se desgravan y otras que no. ¿Y eso en función de qué está? Pues del interés del propio donante, ¿vale? Es su decisión, ¿vale? Bueno, simplemente aquí, pues, porque me preguntáis, esta es una pregunta muy frecuente, ¿no? Y es si las cuotas de los socios de una asociación que tiene la entidad reconocida la utilidad pública o de una fundación, ¿vale? Si las cuotas, bueno, en una fundación no hay socios, con lo cual no hay cuotas, ¿vale? Pero en una asociación con utilidad pública, pues muchas veces me preguntáis si esas cuotas pueden ser desgravables en Hacienda, es decir, si vuestros socios a la hora de declararlo en el IRPF pueden obtener una devolución de parte de ese dinero que han aportado como cuota, ¿vale? La respuesta es muy sencilla, ¿vale? Como las donaciones tienen que ser puras y simples, es decir, tienen que ser 100% altruistas, ¿vale? Lo que la Dirección General de Tributos entiende es que si en los estatutos aparece expresamente que la aportación de la cuota del socio es voluntaria, ¿vale? Entonces, sí que esa cuota podría ser desgravable en Hacienda por parte del socio, ¿vale? Sin embargo, si en los estatutos de la entidad no aparece expresamente, sino que al contrario pone que la aportación es obligatoria, ¿vale? Pues esa donación nunca será, vamos, que la cuota es obligatoria y que incluso pues conlleva una pérdida de la condición de socios y si no se aporta en 3 años o lo que sea, como esta vez, vamos, que si es obligatoria no es desgravable, ¿vale? Porque ya se perdería la condición de liberalidad absoluta por parte del socio, ¿vale? Se entiende que cuando es obligatoria es porque hay, digamos, una especie de contraprestación y eso es lo que la ley del mecenazgo impide, que en las donaciones puede haber contraprestación, ¿vale? Pues ya sin más, después de haber explicado así sucintamente lo que son las donaciones en la ley del mecenazgo, pues Elena, te doy la palabra para que puedas un poco ejemplificar y poner cara a esta cuestión. Eso es. Como dice Fernando, yo ya os informo de que no soy abogada y por tanto mi especialidad no es todo lo que está exponiendo Fernando, pero sí que es verdad que, claro, dentro de FEDER estoy en el área de captación de fondos y esos fondos siempre suelen ser privados, no trabajamos el ámbito público en el departamento en el que yo pertenezco y en principio, pues claro, lógicamente tenemos que ser conscientes y tenemos la formación pertinente para conocer todos estos datos porque es súper importante, aunque independientemente de eso nosotros nos coordinamos codo con Fernando para la estrategia que marcamos con estos financiadores sea la adecuada y esté dentro de la legalidad. En lo que está mencionando Fernando, que son las donaciones simples y puras que se regulan por el artículo 17, existen diferentes ejemplos y el objetivo es pues eso, que yo os pueda dar información sobre estos ejemplos para clarificar qué tipos de colaboraciones son las que podrían encajar dentro de este artículo con la consecuente desgravación específica que luego veremos las cuantías, ¿vale? Aquí habría dos tipos de perfiles dentro del artículo 17, que son las personas físicas y las personas jurídicas. ¿Qué entendemos por personas físicas? Pues todos nosotros, que además Fernando ha puesto un ejemplo que sí que es verdad que yo no manejo esas consultas como las cuotas de socios, pero en concreto FEDER tiene un proyecto que lo llamamos socios colaboradores. No son socios porque los socios son, siendo una federación, el conjunto de asociaciones, es decir, vosotros sois socios, pero por la pertenencia psicológicamente, bueno, se puede hablar largo y tendido, aunque no es este el foro, pero el donante tiene una psicología y por ese sentido de pertenencia, pues en principio los denominamos socios colaboradores. Son los donantes individuales que son personas como nosotros que quieren hacer una aportación, ¿vale? Y esa aportación la pueden hacer de manera puntual, dado pues un día en concreto nos hacen una donación, o de manera periódica, que son estos socios colaboradores que estábamos hablando antes. Entonces, ¿cómo se puede formalizar esa donación? Pues existen diferentes canales. Podemos hacerlo, al menos FEDER dispone de una domiciliación bancaria, tanto para los puntuales como para los periódicos. Los periódicos normalmente suele ser
Esa es la única modalidad. Se puede hacer a través de PayPal, a través de Bizum, o sea, vamos, sí, ya está. Pasarela de pago, que es con tarjeta de crédito con PayPal, Bizum, que ya lo conocéis todo, que es a través del móvil, y la transferencia normal y la domiciliación bancaria. Entonces, en principio, para este tipo de acciones, como decía Fernando, al ser una donación pura y simple, no solemos hacer ningún tipo de visibilidad. Me refiero que es que no estamos diciendo que María Pérez ha hecho una donación de X euros, no es lo habitual, pero sí que existe un ciclo de comunicación con ellos, es un trabajo más interno, no público, ¿vale? Si pasas de diapositiva, Fernando, están las personas jurídicas, ¿vale? Las personas jurídicas son empresas, ¿vale? Pero las empresas, como decía Fernando, tienen diferentes modalidades para establecer la colaboración, pero una donación pura y simple por el artículo 17 es totalmente loable y la tramitamos. Entonces, hemos puesto el ejemplo de Fasga Social, es un sindicato que lo que hace es a sus afiliados les hace una campaña interna de una plataforma que se recaudan fondos con una modalidad de donación, que es una campaña de teaming, y lo que hacen ellos es, independientemente de que están afiliados al sindicato y en su colaboración con el sindicato tienen su cuota y demás, aparte permiten que de su nómina se retenga 1 euro al mes y toda esa recaudación año tras año nutre a la federación para poder alcanzar su misión. ¿Vale? Luego, ¿se podría establecer una estrategia de visibilidad, como dice Fernando, que es pura y simple? Hay algunas excepciones, digamos, que de manera unilateral FEDER quiera decir, y corrígeme si me equivoco, Fernando, un agradecimiento público a Fasga por su colaboración es factible, ¿vale? Lo que no podemos hacer es una estrategia de visibilidad cargada de acciones en los diferentes canales y constantes y además con un impacto muy elevado porque entonces hay otras modalidades para colaborar y esta no sería la adecuada. Por tanto, ¿podéis contar que en este caso el ejemplo de Fasga está haciendo donación? Sí, pero de una manera pues como un agradecimiento público, podéis publicar por supuesto un post en redes sociales o alguna noticia en la página web, gracias al apoyo de esta persona pues hemos logrado esto o lo otro. Vale. En la siguiente diapositiva también abordamos las personas jurídicas con otras modalidades. Pues ahí podéis ver en concreto una empresa que es del sector de la industria, EUSA Pharma, que vino a nuestras instalaciones, le pudimos dar las gracias y hicimos una entrega simbólica del cheque. Es una donación simple, no se puede hacer una estrategia muy potente de visibilidad, pero por supuesto que se puede publicar en redes sociales la foto de la entrega de cheque y dar las gracias. Entonces, sí estamos haciendo público que EUSA Pharma ha hecho una donación, además se aprecia la cantidad, pero es algo, entre comillas, con menor impacto y por tanto, y solo lo hace el que recibe la donación, que en este caso sería la Federación Española de Enfermedades Raras. Otro ejemplo que también me gustaría indicar en este apartado es una modalidad que ahora de verdad está bastante de moda. Son la donación de empresas a través de sus trabajadores, ¿vale? Existen tanto convocatorias públicas de empresas privadas que se suelen clasificar como nómina solidaria o euros solidarios o tú eliges o tú decides a quién ayudar, sinónimos de este tipo, o otras empresas que no lo hacen público pero te llaman y cómo funciona este tipo de donación, ¿vale? Esta donación lo que hacen es todos los trabajadores de su nómina deciden apartar X euros, los que ellos decidan. Eso ya cada uno tiene esa posibilidad de elegir la cantidad. Mes a mes se va apartando esta cantidad, como digo, y la empresa o la iguala o la duplica o ya también decide. Pero si recibimos una donación de esta empresa,
pero con una fórmula distinta en la que participan los trabajadores y la propia empresa. Todo esto se tiene que certificar, como comentábamos, por el artículo 17, con los consecuentes beneficios fiscales, tanto para la empresa, que es diferente, como para el trabajador, ¿vale? Y en principio, lo mismo, a nivel de estrategia de visibilidad, no hay ningún inconveniente en que se haga público, pues eso, a través de alguna mención de manera unilateral. Esta estrategia de comunicación respecto a las empresas suele ser mucho más interna. Es decir, es totalmente lícito que además se haga una buena campaña potente respecto a los trabajadores de la empresa, como en el caso de Globalia, en el que hagamos charlas de sensibilización, remitamos material, hablemos de nuestro Día Mundial, etcétera, 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 porque es una comunicación interna de ellos y de la empresa y por tanto no es pública y es totalmente lícito. Esta mención de estas colaboraciones a nivel de persona jurídica pueden ir vinculadas a un contrato de donación igualmente. Y por tanto en él nunca va a figurar unas garantías con una estrategia de visibilidad acordada. O sea, en el propio documento no puede recoger que a cambio FEDER pues va a hacer un post en redes sociales, o sí es cierto que sí puede ir vinculado a una y definido en el propio documento legal, Fernando, si no me corriges, una estrategia interna en cuanto a los trabajadores, que vamos a ir a hacer campaña, unas charlas de sensibilización, etcétera, etcétera. Sí. Está bien, todo está perfectamente expuesto. Únicamente un poco por complementar, que va en la línea de lo que dice Elena, efectivamente las donaciones, ¿vale? En principio, como concepto, ¿vale? Pues no puede haber una publicidad, no puede haber una difusión de la colaboración, ¿vale? Para eso están los convenios de colaboración. Ahora bien, lo que sí que puede haber, ¿vale?, es una difusión de la colaboración siempre y cuando la misma pues sea por decisión unilateral de la entidad que ha sido financiada, ¿vale? Es decir, yo puedo poner perfectamente en un acuerdo de donación, ¿vale?, que por decisión unilateral de FEDER se va a realizar una cierta difusión a la ayuda que se ha recibido, ¿vale? Lo que la ley impide es que esa difusión de la colaboración, impide para poder canalizar como donación y por tanto con la máxima desgravación fiscal, ¿vale? Lo que la ley impide es que esa difusión de la colaboración sea una exigencia del financiador, sea una condición sine qua non, digamos, ¿vale? Si no me difundes la colaboración que te he dado, no te doy dinero, ¿vale? Y además te digo, tienes que hacer la difusión de esta manera y tal y cual, ¿vale? Y poner el logo en este sitio. Bueno, pues ese tipo de situaciones no se canalizan a través de una donación, ¿vale? Pero siempre cabe el truco para que no se nos escape el financiador, ¿vale? La empresa privada que quiere darnos una gran cantidad de dinero, ¿vale?, pero que a la vez quiere, digamos, que nosotros digamos que hemos recibido ese dinero de ellos, ¿vale? Pues bueno, digamos que tenemos el truco, ¿vale?, de poner en un contrato de donación que nosotros vamos a difundir la colaboración que hemos recibido de una determinada manera, ¿vale? Pero en principio, digamos que al legislador, ¿vale?, a la inspección, a Hacienda, no le gusta, ¿vale?, el que haya una mención a ningún tipo de difusión de la colaboración en una donación, ¿vale? Lo que pasa es que yo sí que he estudiado y he leído los informes de la Dirección General de Tributos, ¿vale?, que lo que dicen es que esa difusión de la colaboración no puede ser impuesta por el financiador, ¿vale? Con lo cual, si en el acuerdo de donación decimos expresamente que esa difusión es por decisión unilateral de la entidad financiada, pues ya está. Yo creo que ahí no habría ningún problema para que esa donación pudiera ser canalizada efectivamente como donación, ¿vale? Bien. Pasamos a la siguiente modalidad, ¿vale? Esta es la más frecuente, ¿vale? Elena, ¿querías algo más? Es que te has quedado con el micro en silencio.
Ahora, perdonad, pensé que estaba... Nada, simplemente a modo de conclusión, mencionar eso, que hemos hecho un repaso de la donación pura o simple regulada por el artículo 17, que existen dos tipos de posibles financiadores, que son las personas físicas y las personas jurídicas, y que a nivel práctico, en cuanto a darle más valor a esa colaboración, es que tiene una mayor desgravación fiscal y que podemos de manera unilateral hacer una estrategia de visibilidad, pero no tenemos que ser ultra generosos porque para eso existen otras modalidades, con lo cual tiene que ser relativamente discreta, lo que es a nivel público. Eso Ya es. está, Fernando, ahora para concluir y ahora Muy ya bien. pasamos a la otra modalidad. Gracias. Muy bien. La otra modalidad es la de los convenios de colaboración, ¿vale? El nombre largo de la ley está previsto en el artículo 25 de la ley del mecenazgo, ¿vale? Y se llaman convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general, ¿vale? Es la más frecuente, ¿vale? Porque realmente quien nos da una cantidad importante, sobre todo si es una empresa, pues quiere difusión de la colaboración, ¿vale? No le importa, a cambio de tener esa difusión, pues poderse desgravar un poco menos, ¿vale? Efectivamente, al haber una contraprestación, pues la ley no favorece tanto como si fuera una donación, ¿vale? Esta modalidad, pero tenemos que ser capaces de explicar que aunque la desgravación es menor que la de una donación, pueden tener la tranquilidad de que todo tipo de publicidad se puede realizar, ¿vale? De la colaboración y que además también es bastante cuantiosa, ¿vale? Y bastante rentable, digamos, el aportar a través del convenio de colaboración, ¿vale? Lo que se hace a la hora de formalizar estas ayudas a través de esta figura es hablar de ayuda monetaria, ¿vale? Que son las palabras que emplea la ley del mecenazgo para referirse a los convenios de colaboración, ¿vale? Si en un convenio de colaboración del artículo 25 hablamos de la donación recibida, pues estamos ahí ya mezclando y aquí puede ser luego difícil pues diferenciar si estamos en una figura o no, ¿vale? En esta modalidad de los convenios de colaboración, ¿vale? Que ahora también Elena pondrá algunos ejemplos, bueno, pues no, el criterio general es que no hay factura, ¿vale? Cuando se está canalizando pues un dinero que estamos recibiendo como entidad, pues ahí no hay factura, ¿vale? Si lo que estamos recibiendo no es dinero, sino un servicio, digamos, porque ya os dije antes que se puede, el sector privado puede darnos dinero, pero también nos puede dar servicios, ¿vale? Es decir, bienes en especie, digamos, bienes en especie. Bien, pues en esas situaciones, ¿vale? En que se nos da un bien en especie, pues ahí pues tenemos que ir a la ley del IVA, ¿vale? Para, dependiendo del tipo de actividad que esté realizando el financiador, pues hay que ir ahí para ver si hay que facturarlo o no, ¿vale? Por ejemplo, aquí dos ejemplos, ¿vale? Si lo que nos da una entidad, por ejemplo, NACEX o SEUR, imaginaros, es, oye, yo no te doy dinero, pero te doy que todos tus envíos sean gratuitos, ¿vale? Durante no sé cuántos años, y eso se renueva de año en año, por ejemplo, te doy eso de forma gratuita, ¿vale? Eso es un bien, ¿vale? Entonces, ahí, en ese tipo de actividad, pues sí hay factura, ¿vale? Y lo que se hace es valorar ese bien conforme al mercado, ¿vale? Se le dice a NACEX, ¿vale? Esto en cuanto está valorado, ¿vale? Según tus tarifas habituales, esto que me estás dando a mí, ¿cuánto le costaría a un tercero, ¿vale? Que no tuviera utilidad pública? Pues tanto, ¿vale? Pues eso es lo que se estima y conforme a eso se hace una factura y se declara IVA, ¿vale? Y si, por ejemplo, el servicio que nos están dando es, por ejemplo, un pro bono legal, ¿vale? Imaginad pues, que tenéis relación con un despacho o tal y os dicen, oye, pues yo estaría dispuesto a llevaros de forma gratuita pues 10 casos de vuestra entidad, ¿vale? Pues que tengan que ir a los tribunales y nosotros os los llevamos porque somos especialistas en eso y tal y no sé qué, ¿vale? Pues eso sería un pro bono legal, ¿vale? Ahí, por ejemplo, la Dirección General de Tributos dice que ahí no habría que facturarse, ¿vale? Entonces dependerá del tipo de actividad y hay que irse a la ley del IVA y hacer ese análisis, ¿vale? Bueno,
pues un poco como cierre, ¿vale? Deciros que es una figura desconocida incluso por los departamentos legales de grandes empresas, ¿vale? Bueno, pues un laboratorio, bueno, pues ya están más familiarizados, ¿vale? Porque la ley es del 2002. Pero bueno, hay laboratorios pequeños o muchas empresas del sector privado que no conocen la ley del mecenazgo, ¿vale? O petroleras o grandes entidades que no conocen la ley del mecenazgo, ¿vale? Su departamento legal, pues conoce, pues yo qué sé, una cementera, pues conoce de todas las triquiñuelas, ¿no? y leyes específicas del sector del cemento y de la distribución y demás, pero no conocen la ley del mecenazgo, ¿vale? Entonces, con esto, lo que quiero decir es que muchas veces las empresas privadas, pues, que nos quieren dar dinero, pues lo que tienen en su cabeza, porque es lo que conocen, es o una donación que no tiene desgravación fiscal, que es la que está recogida de toda la vida en el Código Civil, ¿vale? No tienen en su cabeza que puede no tener una desgravación, ¿vale? O a lo mejor también conocen pues, el típico contrato de patrocinio, de sponsor, ¿vale? Entonces, nosotros, sobre todo si esas empresas tributan en España, tenemos que ser capaces bueno, de decirle pues, a esa entidad, oye, a mí me da lo mismo, yo el dinero lo voy a recibir íntegro, tanto si lo recibo a través de un contrato de sponsor o de patrocinio, como si lo recibo a través de la ley del mecenazgo, ¿vale? Pero le estaremos dando un muy buen servicio, ¿vale? Y una gran dosis de confianza y sobre todo estaremos posibilitando que sea un financiador recurrente, ¿vale? Si le llevamos a través de las figuras previstas en la ley del mecenazgo, ¿vale? El contrato de patrocinio de toda la vida, ¿vale? Puede ser canalizado perfectamente a través de un convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general del artículo 25, ¿vale? El contrato de patrocinio, pues el financiador no se va a desgravar nada, pero sin embargo, a través del convenio de colaboración sí se va a desgravar, ¿vale? Luego veremos las cuantías, ¿vale? Y demás datos así específicos para que tengáis claro las cantidades, cuánto se desgrava en una modalidad y no. Pues nada, Elena, te doy paso a que expliques unos ejemplos del convenio de colaboración. Yo voy a ser un poco más osada que mi compañero Fernando, aunque ya me he hecho spoiler, con muchos ejemplos, pero voy a decir que prácticamente, por no decir el 90% de las empresas o las nuevas empresas, porque una vez ya es histórico y ya nos conocen, ya van mejorando su conocimiento de esta ley. Yo diría que prácticamente todas no la conocen ni saben cómo funciona. Pueden conocer a nivel personal lo que es una donación, pero tampoco saben cómo va en el sector de la empresa porque las desgravaciones son distintas y por tanto mi consejo aquí es que previo a que, claro, vosotros si arrancáis una búsqueda a puerta fría de financiación o os entra una petición de poder financiar vuestros proyectos y servicios, es súper importante que tengáis esa avispeza de documentaros bien. Claro, si vosotros estáis viendo que su sede fiscal está en Estados Unidos, lo más sencillo sería directamente dejar de lado esta ley y ir directamente al contrato de patrocinio, que es lo que conocen porque, bueno, yo no tengo formación en ley internacional, pero entiendo que esa modalidad, por ejemplo, en Estados Unidos existe, la llaman sponsorship, pero básicamente es eso, te doy algo a cambio de unas garantías de visibilidad, de unos niveles de visibilidad. Entonces, tenéis que intentar entender un poco la empresa, dónde tributa y si realmente es en España, poder asesorarle bien que le encaje la modalidad en base a lo que decía Fernando, sus intereses o sus inquietudes. Es que esa empresa a lo mejor realmente es que no quiere ni una mención anecdótica, es que no quiere ser totalmente de incógnito, pues iros directamente a la donación, que fiscalmente es mucho más generosa, que es el apartado de antes, pero si sí expresamente quiere una estrategia de visibilidad, pues vamos a ver
dentro de la modalidad que estamos ahora, el artículo 25, ¿qué fórmulas hay? La primera que planteamos como ejemplo, espero y deseo que muchos conozcáis este programa porque va directamente muy relacionado en la convocatoria de ayudas, que es el programa Impulso, al que todos podéis optar. Y lo clasificamos dentro de las fórmulas de captación privadas que tiene FEDER como una financiación exclusiva. ¿Por qué es así? Porque no tiene cabida ningún otro financiador. La Fundación Mutua Madrileña es la única empresa que dota de recursos a este proyecto. Esto tiene mejoras fiscales, porque es lo que estamos abordando en este webinar, respecto a que sea compartida esa financiación. No, pero sí tiene unas mejoras a nivel de visibilidad. Claro, tú le estás dando exclusividad, es decir, el mensaje de la estrategia de comunicación con una financiación exclusiva es gracias a la Fundación Mutua Madrileña estamos consiguiendo esto y lo otro. No es un gracias colectivo a un grupo de empresas o hay varios proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, fiscalmente es lo mismo, ellos no tienen mejores condiciones por ser exclusivos, pero a nivel práctico en cuanto a su estrategia de responsabilidad social corporativa tiene mucha mayor potencia porque exclusivamente son ellos. Cuando hay una financiación conjunta, hemos decidido también incluir un programa que ojalá y espero que todos conozcáis, que son los fondos FEDER, a los que también podéis optar como socios de FEDER, y la particularidad de estos fondos es que no tienen una exclusividad. Por tanto, toda empresa que diga que quiere apoyar nuestros proyectos y servicios para alcanzar nuestra misión y se le presente un proyecto como es el de fondos FEDER, se le tiene que remarcar que no dispone de esa exclusividad, pero sí puede haber niveles de visibilidad dentro de los proyectos que nosotros presentamos para financiar. En concreto, los que son relacionados con el fondo FEDER, pues tienen sus niveles y por tanto ellos ya deciden hacer una contribución en mayor o menor medida según el impacto social que quieran tener de su responsabilidad social. Otra modalidad que hay, y sigo reiterando ese concepto, todo es por el artículo 25 y por tanto en lo que nos acota este webinar no hay ninguna diferencia fiscal respecto a las dos anteriores mencionadas, sería en lo que clasificamos dentro del área de captación de fondos como el marketing con causa. ¿Esto qué significa? Pues hemos puesto un ejemplo de un programa, un proyecto de captación de fondos, no es un proyecto de atención de ningún tipo de FEDER, que se llama Gotas de Esperanza. ¿Qué hemos hecho? Pues junto con Aquadeus, que es uno de los financiadores, que el destino de los fondos sería para las ayudas a la investigación que publica cada año nuestra fundación. Ellos recaudan esos fondos no apartándolos directamente de una partida presupuestaria. Lo que están haciendo es diseñar un producto, que en este caso lo estáis viendo, es un pack de bienestar de agua, en el que la persona que consume este producto sabe que está apoyando a las familias que conviven con una enfermedad rara. Y ellos arreglan las ventas, por convenio se marca una cantidad que no la recuerdo, pero por decir, no sé, 5 céntimos, 10 céntimos, 20 céntimos de cada pack bienestar, eso se aparta a una hucha que a final de año se suman todos los packs vendidos y Aquadeus transfiere ese apoyo para, en este caso, las ayudas a la investigación. ¿Este proyecto podríamos decir que tiene exclusividad? Pues sí, porque en realidad es Aquadeus el que está diseñando esas botellas, fabricándolas y distribuyéndolas en las diferentes superficies comerciales para su venta. Entonces sí tiene esa exclusividad. Todos estos proyectos permiten de manera legal, transparente y por convenio el poder establecer una estrategia de visibilidad y por tanto su logo puede ir acompañado de manera pública y bidireccional, es decir, tanto FEDER puede informar al resto de la sociedad del apoyo de, en este caso, Aquadeus o la Fundación Mutua Madrileña o todos los que colaboran en el programa de los fondos FEDER,
cómo la propia empresa o entidad puede también transmitir su compromiso con las familias que conviven con una enfermedad rara públicamente y por sus diferentes canales de comunicación, que por lo habitual o de manera habitual es siempre coordinado, ¿vale? Para tener mayor impacto. Coordinado me refiero con FEDER y su financiador o financiadores. En la siguiente diapositiva hemos querido plasmar para nosotros la campaña de sensibilización más importante del año, que por recordaros, porque tenéis la información disponible, hubo otro webinar en el que hablamos específicamente de cómo hacer una campaña de sensibilización y como hilo conductor era el Día Mundial de las Enfermedades Raras, aunque se podía adaptar perfectamente a vuestros propios días mundiales de la patología o grupo de patologías que representáis, y cómo aprovechar con ideas de captación de fondos. Pues aquí lo que vamos a ver en este apartado es cómo a través, recordaros del artículo 25 con un convenio de colaboración, podemos hacer a través de una campaña sumar el apoyo de financiadores. Pues, ¿qué pasa aquí? Es una modalidad similar al patrocinio, pero con las desgravaciones fiscales consecuentes. Firmamos un convenio de colaboración con todas las empresas que estáis viendo que salen los carteles en los que se hace pública la visibilidad y ellos apoyan a través de unos niveles de colaboración. Entonces, se queda acordado qué estrategia de visibilidad va a realizar FEDER en este caso. Como es una campaña tan grande y tan potente, ellos lo que hacen es sumarse, les damos ideas, pero se suman en la medida que consideran. Pues es que algunos compartimos un tuit de agradecimiento y ellos pues lo retuitean o se van sumando un poco al carro, no diseñan ellos su propia estrategia porque es una campaña potente. Entonces, esta modalidad también la podéis utilizar a través de eventos deportivos solidarios, como es en nuestro caso hemos plasmado el ejemplo de la Carrera por la Esperanza, ¿vale? En principio sería similar a la campaña del Día Mundial, es un evento deportivo que también, como os adelanto, se puede utilizar este tipo de actividades, en este caso esto es una actividad con patrocinio, pero las empresas que sí tributan en España y sí se pueden desgravar, esta modalidad es súper interesante porque es similar al patrocinio, pero además con esas ventajas fiscales. Y lo mismo, se firma un convenio por el artículo 25 en el que se indica un poco la estrategia, un poco no, claramente definida, dónde va a aparecer su logo y de qué manera lo vamos a hacer. Entonces, en este caso, sí que es verdad que según el tipo de colaboración y la empresa, no todas, por ejemplo, pueden donar en un nivel VIP o Premium o colaborador, según las cantidades, pero a lo mejor pues una empresa más chiquitita que hace el esfuerzo, mira, yo voy a firmar contigo y te voy a garantizar que te voy a inscribir 50, 70, 80 personas. O sea que no sería necesario tampoco la fórmula de te doy 1000 y salgo en estos apartados o te doy 3000 y salgo en estos otros. Puede ser también a través de inscripciones, ¿vale? Eso ya es conforme vuestra estrategia de captación de fondos y los objetivos marcados, pero que también contempla esta modalidad porque al final transfieren igualmente fondos a través de las inscripciones. Y por último, explicar un poco cómo funciona el pro bono. También sería regulado a través de un convenio de colaboración igualmente, pero este sí que ha hecho especial hincapié Fernando en cómo funciona. Pues realmente los dos ejemplos que yo he plasmado son los dos que ha utilizado Fernando, que es una colaboración a través de un bufete de abogados, Faust Moliner, o la colaboración en este caso específico de NACEX, que es la empresa de mensajería que apoya a FEDER a través de la campaña del Día Mundial. ¿Cuál es su papel? El papel de NACEX es que ellos asumen todos los envíos que necesitamos para la campaña. De esto he tenido consultas específicas de socios, no sé exactamente si ahora hay alguien conectado que me ha hecho esa pregunta de cómo formalizarlo y de cómo conseguirlo, ¿vale? Pues una vez contactada con la empresa de mensajería y queriendo hacer esa colaboración a través de su RSC, no os puede donar 3.000 euros o no os puede hacer una aportación a través de un apoyo económico de 3.000 euros,
pues lo que hace es, os doy X envíos, o bien en el año o en nuestro caso es en esta campaña puntual. Y esto está tasado en un coste de, por decir, 1.000 euros, ¿vale? Hay que ir con mucho cuidado y esto creo que Fernando luego si quiere complementa porque al ser un trabajo, claro, Fernando estaba hablando de que, por ejemplo, en la consultoría con el bufete de abogados o otras consultoras que también tenemos en pro bono, como pueda ser, pues no sé, que te hagan una secretaría técnica, que te den formación, etcétera, etcétera, según el tipo de servicio, legalmente, aunque se firme un convenio de colaboración, hay que hacer una factura. Cuando hablamos de la palabra factura, todo el mundo es consciente de que lleva un IVA y ese IVA se tiene que pagar. Nadie está exento de no pagarlo y por tanto habría que negociar o dejar muy claro para que luego a posteriori no vengan los disgustos que si ese servicio requiere de una factura que ya Fernando ha dicho que por ejemplo el ejemplo de NACEX sí lo requiere, mi consejo es que previo a la firma de todo esto dejéis muy claro porque claro, el IVA de un trabajo de 10 euros es anecdótico, pero de 3.000 es dinero. Entonces hay que tenerlo en cuenta, pues son más de 600 euros que si no se acuerda nada y luego os veis con el problema, lo más probable es que la asociación, para quedar bien con el financiador, tenga que asumir ese gasto, que no habría ningún inconveniente, pero lo tenéis que tener planificado porque 600 euros es dinero y ese gasto pues tiene que estar contemplado en una previsión, ¿vale? Y además todas las asociaciones, el equipo que aborde la captación de fondos privados suele ser low cost, con lo cual los presupuestos para el área son bajísimos y así que hay que contemplar esto para que no haya luego sorpresas. Bueno, en las próximas diapositivas tampoco voy a hacer especial hincapié porque además lo tenéis, pero sí os he querido plasmar de manera transparente los niveles de visibilidad que tiene FEDER en la campaña del Día Mundial y cómo los tangibilizamos. De ahí, según vuestra capacidad de trabajo en la asociación y el personal de apoyo que tengáis para la parte de comunicación cuando hagáis o lideréis una campaña de sensibilización en la que pretendéis sumar colaboraciones a través del artículo 25 con un convenio de colaboración, pues os dejo muy detallado qué es lo que nosotros ofrecemos a nuestros financiadores y cada financiador, según el nivel en el que esté, en su convenio va a figurar detallado pues los compromisos de visibilidad. A mí me ha gustado compartir esto porque creo que os puede dar ideas de lo que podéis asumir o no y se pueden incluir muchas más. En este caso, yo no recuerdo ahora exactamente si la proyección está de este año o del año pasado, lo vamos renovando cada año según lo que podamos asumir. Pero sí que mi consejo es lo que quede por escrito en un convenio, a mí, salvo algunas ocasiones puntuales de los tipos de empresa, sobre todo los laboratorios que compliance, que es la parte junto con el departamento legal, los que puntean muy mucho todo esto, nos suelen pedir evidencias de lo que es lo acordado, pero mi consejo es que si las cumpláis porque da mayor calidad, estáis adquiriendo unos compromisos y es importante, evidentemente, si se pasa una mención individual, pues tampoco vamos a hacer un drama ni se va a acabar el mundo porque siempre hay soluciones. Mira, no lo he hecho durante la campaña, pero considero que había un nivel de comunicación elevadísimo y he preferido dejarte a después de la campaña dándote tu espacio porque así va a tener un mayor impacto y ya os preocupáis de hacerlo después, pero deberíais de todo lo que acordéis implementarlo, perdón. Y luego por último, vale, perdona, ahora Fernando si te tocaría a ti con el tema del patrocinio. Muy bien. Nada, simplemente Elena aquí pues en las diapositivas tenía, bueno, pues cómo canalizamos nosotros dependiendo de la cuantía de la aportación. Nosotros tenemos 3 niveles y eso es lo que, pero vamos, que se pueden definir cualquiera otros niveles o uno único, lo que sea. Vale, estos son ideas nada más. Bien, después está la modalidad del patrocinio, ¿vale? Que si bien no está prevista expresamente en la ley del mecenazgo, pues quiero que la conozcáis, ¿vale? Para que no confundáis lo que es el patrocinio
con lo que es, sobre todo, el convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general, que son, digamos, las dos figuras más afines, ¿vale? Básicamente, el patrocinio, ¿vale? No está recogido, ¿no? La figura en la ley del mecenazgo, pero sí que está recogido en la Ley General de Publicidad. El patrocinio es lo que todos conocemos, es el patrocinio de toda la vida, ¿vale? Es lo que, bueno, lo que siempre ha funcionado cuando no había ley del mecenazgo, ¿vale? Y lo que conocemos como sponsor, ¿no? El contrato de sponsor, bueno, en inglés sponsorship, ¿vale? Y bueno, pues aquí, como decía antes, no hay factura, ¿vale? Hay factura siempre y no hay desgravación por mecenazgo, ¿vale? Lo único es que, claro, si nosotros recibimos, por ejemplo, imaginaros, dinero, ¿no? Pues de un laboratorio que tiene su domicilio social en Londres, ¿vale? Que tributa en Londres, que no tributa aquí, porque aquí no tiene actividad, ¿vale? Entonces, ese laboratorio, ¿vale? O esa empresa privada no puede desgravarse conforme a la ley del mecenazgo, ¿vale? Porque no le aplica, no es una entidad con residencia en España, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos que tener en la cabeza que no todo en la vida es mecenazgo, que también está el patrocinio, ¿vale? Y que podemos perfectamente a través de esa figura pues dar una publicidad a la colaboración recibida, ¿vale? Lo único es que sí que, como indicaba antes, si nosotros detectamos, ¿vale? El financiador nos está haciendo un contrato de patrocinio, por ejemplo, para sponsorizar, ¿no? Pues una carrera, ¿vale? Súper típico, ¿no? En el mundo del deporte y demás, el patrocinio está ahí, pues, como la primera figura, ¿no? La que más se utiliza, ¿no? Bueno, pues a lo mejor es que, yo qué sé, Coca-Cola, ¿no? No ha caído en la cuenta en que nos puede sponsorizar la carrera a través de un convenio de colaboración y desgravarse fiscalmente, ¿vale? Entonces, si nosotros detectamos esa situación, pues le diremos, oye, Coca-Cola, muchas gracias por este patrocinio, pero si quieres lo canalizamos a través de un convenio de colaboración y así te puedes desgravar fiscalmente, ¿vale? Entonces, pues esto es, ¿vale? Evidentemente, dependiendo de la relación que tengamos con el financiador, cuando nos llega ya de su parte pues un contrato de patrocinio, pues podemos dejarlo como está, ¿vale? Porque vamos a recibir el 100%, a nosotros en realidad nos da lo mismo, o podemos darle una vuelta, darle un servicio de 10 y reformularlo, reenfocarlo, convertir el patrocinio en convenio de colaboración y de esa manera el financiador se desgrava ante Hacienda, se le devuelve parte de lo que nos da y además pues le fidelizamos, porque como luego veremos, está bonificado en el mecenazgo las aportaciones que son periódicas y no puntuales, ¿vale? Bueno, pues doy paso a Elena para que explique los ejemplos de patrocinio. Sí. A ver, a mí me gustaría matizar que esto de da igual patrocinio o no, sí y no, ¿vale? Sí da igual porque al final, lo que decía Fernando, cobramos el 100% siempre que lo negociemos bien. Es decir, si tú estás firmando un contrato de patrocinio y dices, venga, pues por 1.000 euros, como no especifiques que son 1.000 más IVA, te van a restar el IVA de los 1.000, ¿vale? Entonces hay que ahí ser un poco linces y decir, bueno, recuerda que sí, el contrato de patrocinio va a ser por un importe de 1.000 euros, pero hay que sumar los impuestos. No vayamos a tener un disgusto porque lo mismo, si estáis planificando y ya tenéis una previsión de ingresos de 1.000 euros, como sean 1.000 menos el IVA, ya os, bueno, pues baja significativamente, conforme aumenta la cantidad, baja la posible recaudación. Entonces, yo aquí ya voy a ser muy escueta porque ya vamos más justos de tiempo. Simplemente hemos puesto incluido el Día Mundial y la carrera para que seáis conscientes que el hecho de una actividad como es la carrera o una campaña como es el Día Mundial no necesariamente tiene que tener una única forma legal para búsqueda de financiación y apoyo por las empresas. Las dos acciones, digamos la actividad y la campaña, contemplan financiadores con las dos modalidades. Hay algunos que, como decía al principio, tenemos que ser listos y ver cuál es su situación legal para presentarles una fórmula u otra, porque si no se van a desgravar, ya os adelanto que el convenio de colaboración va a ser complejo de negociar. Y listo, pero encajan en una misma actividad o en una misma campaña. Y pasa de diapositiva Fernando, la última. Lo único que quería remarcar, y no tiene nada que ver con la legalidad, pero me ha parecido importante explicaros cómo trabajamos en FEDER para
poco a poco ir creciendo en este nivel de profesionalidad en cuanto a la captación de fondos. Cuando un proyecto como los que os he mencionado, que son, bueno, proyecto o actividad, la campaña de sensibilización, que hay diferentes actividades, entre otras la carrera, tiene un número de financiadores elevados, los fondos FEDER también se nutren porque es una cantidad, pues creo que están entre 130.000 euros y eso requiere de bastantes financiadores para conseguirlo. Es súper importante luego tener estas evidencias y mandar un informe, porque eso mejora en nuestro trabajo. Es decir, no me lo estás pidiendo, pero quiero que veas un poco pues, todo el impacto que ha tenido, dónde te he mencionado, cómo lo hemos hecho, etcétera, etcétera. Entonces, ese informe ya, según los recursos de cada asociación de pacientes, lo podemos hacer, simplemente son pantallazos para contrastar con el financiador que hemos cumplido con los acuerdos o ir un poquito más allá y ya analizar el número de likes, el número de retweets, el número de veces que se ha compartido, las visitas que ha tenido, etcétera, etcétera, que hay en la red, que ya lo explicamos en el anterior webinar que mencionaba, sistemas de medición para elaborar este tipo de informes. Por mi parte, Fernando. Muy bien. Pues nada, un poco, bueno, andamos un poco justos de tiempo, pero estás atentos porque hay matices importantes en lo que queda a disposición, ¿vale? Lo primero, un poco para centrar, ¿no? O sea, ¿cuál es la modalidad que nos conviene más, dependiendo del asunto de que se trate, del proyecto, de las circunstancias concretas, ¿vale? La primera idea es que no podemos desaprovechar ninguna ayuda que se nos presente, ¿vale? Siempre tenemos que ser capaces de canalizarlo a través de una donación, de un convenio, ¿vale? Pero no podemos desaprovechar ninguna ayuda, ¿vale? Y tenemos que ser capaces, ¿vale? Si la entidad privada tributa en España, pues de canalizarlo pues, a través del mecenazgo, ¿vale? Evidentemente, ¿cuáles son los dos contextos? Pues todo financiador, como decía antes, quiere difusión de la colaboración, ¿vale? Quiere desgravarse al máximo y lo quiere todo, ¿vale? Quiere desgravarse al máximo, pero a la vez también que se difunda la colaboración que ha hecho. Vale, pues eso es un poco incompatible, ¿vale? Ya hemos explicado que si quiere difusión de la colaboración a tope, ¿vale? Y nos lo exige de una determinada manera, pues la modalidad es la del convenio de colaboración, ¿vale? Siempre podemos utilizar el truco de decirle, a ver, vamos a poner en el acuerdo de donación para que tú te puedas desgravar al máximo, ¿vale? Y a la vez puedas tener difusión de la colaboración por nuestra parte, ¿vale? Vamos a poner en el acuerdo de donación que esa difusión de la colaboración la vamos a realizar nosotros por decisión unilateral, ¿vale? Porque lo hemos decidido nosotros en nuestra entidad, pero no porque tú me lo estés imponiendo, ¿vale? Entonces, bueno, eso digamos que fiscalmente colaría a la inspección, pero podría generar algún problema, ¿vale? Podría ser un poco considerado en alguna ocasión, en alguna circunstancia, un poco en fraude. Por lo tanto, si hay publicidad, tenemos que irnos, en principio, al convenio de colaboración. Bueno, la opción perfecta para nosotros, la más cómoda, desde luego, es la de recibir una donación. No tenemos ningún compromiso de visibilidad y recibimos el dinero y solo tendremos que entregar un certificado de donación, un justificante de haber recibido ese ingreso a la entidad privada en el caso en el que nos lo requiera, ¿vale? Y esto, ¿no? Bueno, cómo encuadrar determinadas situaciones, ¿vale? A veces las situaciones pues no vienen, bueno, pues las pretensiones del financiador pues a veces no encajan o no nos pueden encajar, ¿no? Entonces, si se trata de un donante, ¿vale? De un donante que además quiere publicidad, hemos de intentar, como decía, de reconducirle al convenio de colaboración, ¿vale? Ahí tenemos que ser capaces de explicarle que también esa modalidad tiene una importante desgravación fiscal, ¿vale? Si no se baja del burro y dice que no le vendamos la moto, que quiere publicidad y que también quiere la máxima desgravación fiscal, ¿vale? Que quiere que sea una donación para tener la máxima desgravación fiscal, pues ahí, bueno, pues le diremos que tenemos que firmar un acuerdo de donación y que ese compromiso de difusión de la colaboración por nuestra parte,
vamos a ponerlo en un contrato de donación, ¿vale? Y que vamos a poner que es por decisión unilateral, para que él no tenga problemas con la inspección, ¿vale? Y se pueda desgravar como donación, ¿vale? Bueno, y luego, pues si no quiere formalizar por escrito un acuerdo de donación, ¿vale? Pero sí que quiere, además, que difundamos la colaboración que hemos recibido, bueno, pues también podemos intercambiar ese compromiso de publicidad por nuestra parte verbalmente o también por escrito, ¿vale? Fuera ya del contrato, ¿vale? Eso de cara a la inspección, pues ellos tendrían ciertos problemas, ¿vale? Y veremos después las incidencias que puede tener. Bueno, y si el financiador pues lo que quiere es pues darnos dinero simplemente, pues bueno, lo puede hacer a través de una transferencia, nos lo puede entregar en mano, pues se puede hacer todo tipo de situaciones, ¿vale? Puede ser la donación pues para un proyecto o para el cumplimiento de nuestros fines sociales, ¿vale? En todos esos supuestos, bueno, pues el financiador lo único que va a necesitar de nuestra parte para desgravarse es el certificado de donación que le tendríamos que extender, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa? Bueno, ha salido ya el tema, ¿no? Cuando la ayuda no es monetaria, ¿vale? No es dinero lo que estamos recibiendo, sino que es una ayuda no dineraria, ¿vale? Una ayuda en especie. Pues nada, ahí se hace todo igual y lo que se pone es una estimación, ¿vale? Si es una donación porque no hay publicidad, pues en el acuerdo de donación pondremos que la ayuda en especie consistente en tal, ¿vale? Está valorado en tanto dinero según precio de mercado y ya está, ¿vale? La ley del mecenazgo sí que expresa, ¿vale? Explicita que para las aportaciones no dinerarias hay que poner esa estimación de valor en el mercado, ¿vale? Básicamente la estimación de valor de mercado nos la va a dar el propio financiador, ¿vale? Es lo que cuesta ese producto, ese servicio, fuera de, vamos, a un tercero que no seamos nosotros, ¿vale? Bien, esto es interesante, ¿vale? A veces, bueno, pues el financiador pues, nos pide pues, un compromiso de visibilidad pues, que a lo mejor pues, excede a las posibilidades de visibilidad que tiene el propio proyecto que está financiando, ¿vale? Entonces nosotros ahí tenemos que ser hábiles y decirle, bueno, efectivamente, pues esta carrera, pues yo qué sé, solo acuden estas personas y es en este ámbito pues muy local y demás. Pero no te preocupes, ¿vale? Que si consideras que no es suficiente la difusión de vuestra colaboración a través de el propio proyecto, ¿vale? El cartel de la carrera, la página web de la carrera, lo que sea, ¿vale? Pues al financiador también le podemos ofrecer un compromiso de visibilidad por nuestra parte de la ayuda recibida más allá del propio proyecto. Le podemos ofrecer y decir, oye, te cedemos nuestro logotipo, ¿vale? Para que tú lo puedas poner en tu página web, ¿vale? Y que ahí figure que colaboras con nosotros. A la vez nosotros también podemos hacer lo mismo, ¿vale? En nuestra página web te vamos a poner como colaborador, ¿vale? Es decir, que existen mecanismos, ¿vale? Para que el financiador no se nos vaya si considera que el proyecto que está financiando no tiene suficiente capacidad como para poder darle la visibilidad a la colaboración que él ha realizado, ¿vale? Bueno, hay diferentes formas, ¿vale? Y luego hay un caso que es frecuente, ¿no? Pues todas las entidades tienen su proyecto estrella, ¿no? Nosotros tenemos el Día Mundial, ¿vale? El Día Mundial, pues bueno, nos permite, bueno, pues recibir una serie de fondos, ¿vale? ¿Qué sucede? Que en principio los proyectos no deben de estar sobrefinanciados, ¿vale? Es decir, imaginaros que el Día Mundial, por ejemplo, en nuestro caso de FEDER, ¿vale? Pues cuesta 10, ¿vale? Y estamos recibiendo ayudas canalizadas a través del Día Mundial por importe de 500, ¿vale? Pues bueno, pues ahí podría haber una situación de desfase que podría generar problemas, ¿vale? Entonces, si bien es cierto, como decía Elena, que los financiadores casi nunca nos suelen pedir pues un desglose de que efectivamente el dinero que nos han aportado ha sido destinado pues a las partidas que ellos nos indicaron, ¿vale? Para sostener un proyecto. Bueno, aunque eso no sea así, ¿vale? Pero sí que en un determinado momento Hacienda podría hacer una inspección y demás. Entonces, ¿qué podemos hacer, ¿vale? Pues cuando tenemos un proyecto estrella en nuestra entidad, ¿vale?
que nos permite captar muchos fondos, ¿vale? Y claro, una vez que ya lo tenemos financiado, ¿vale? Imaginaros, yo qué sé, el Día Mundial vale 10 y en marzo ya hemos conseguido esos 10. ¿Qué hacemos de marzo a diciembre? Pues si el Día Mundial es un gancho para muchas entidades, vamos a aprovechar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en los convenios de colaboración? ¿Qué es lo que añadimos? Pues añadimos que el destino de ese dinero que nos está dando el financiador no solo va para ese proyecto del Día Mundial, sino que también, ¿vale? Añadimos, también va para el cumplimiento de nuestros fines sociales, ¿vale? De esa manera, ¿vale? Con que destinemos una parte del proyecto, pues estaríamos cumpliendo con los requerimientos legales, ¿vale? Y el resto lo podríamos destinar a otros proyectos que estén dentro del cumplimiento de nuestros fines sociales, o incluso, por ejemplo, el mantenimiento de la propia entidad, ¿vale? Que está dentro del cumplimiento de los fines sociales, ¿vale? No sé si me he explicado bien, ¿vale? Pero es una fórmula, ¿vale? Para no perder financiación si el proyecto estrella que tenemos y que es un gancho para el financiador, pues ya está financiado en un determinado momento, ¿vale? Bueno, pues es esa cuestión más. ¿Cómo tenemos que formalizar la colaboración que recibimos? Esto es muy importante, ¿vale? Porque ya hemos entendido qué fórmulas hay y demás, pero luego hay que formalizar las cosas para ser transparentes, ¿vale? Para que, bueno, pues para cumplir con requerimientos de auditoría, para que si hubiera una determinada inspección, pues no haya ningún problema. Pues, bueno. Entonces, ¿qué es la idea general? No es exigible, ¿vale? Formalizar por escrito, ¿vale? Los contratos verbales existen de toda la vida de Dios, ¿vale? Pero cuidado, ¿vale? Nuestra recomendación, mi recomendación como abogado no puede ser otra, ¿vale? De que todo se formalice en la medida de lo posible por escrito, ¿vale? Lo escrito está, ¿vale? Los romanos decían scripta manea, ¿vale? Lo escrito permanece, ¿vale? Y la ventaja de hacer las cosas por escrito, ¿vale? Pues es que las palabras las palabras se las lleva el viento, lo que está escrito no, ¿vale? Y también para las entidades privadas en general, que se cae que, claro, lógicamente están súper acostumbradas a formalizar ese tipo de situaciones por escrito, ¿vale? Y le resultaría extraño que no se hiciera así en determinadas situaciones, ¿vale? Estamos dando una sensación y una realidad de que somos transparentes, ¿vale? De que no tenemos que ocultar nada, de que sabemos hacer las cosas, ¿vale? Y de que sabemos de lo que estamos hablando, ¿vale? Además, muchas veces la propia formalización de la colaboración en un documento, ¿vale? Pues ayuda a que se limen determinados puntos, ¿vale? Y determinados compromisos. Porque verbalmente, pues sí, tal, te das dinero para este proyecto, tal, pero ahí realmente no se cierran muchos compromisos y luego cuando se ejecuta el proyecto y demás, pues pueden surgir problemas precisamente porque no hay nada por escrito, ¿vale? Y luego pues pasa que donde dije digo y estas cuestiones, ¿no? Por lo tanto, siempre por escrito. Entonces, claro, decir, pues yo os estoy recomendando que lo hagáis por escrito, ¿vale? Pero lo estoy recomendando porque os podemos facilitar esta labor proporcionándoos una serie de modelos, ¿vale? Que os van a encuadrar perfectamente, ¿vale? Para poder ser utilizados por las entidades independientemente del proyecto de que se trate y demás, ¿vale? Nosotros en FEDER, lo sabe muy bien, bueno, pues tenemos una serie de modelos y lo que hacemos es adaptarlos a la actividad, a las fechas concretas, al importe, cambiamos los CIF del financiador de que se trate, demás, ¿vale? Pero son unos modelos que ya contienen, por ejemplo, esta es otra de las grandes ventajas de hacerlo por escrito, ¿vale? Y es que si nosotros utilizamos estos modelos, ¿vale? Y estos documentos escritos, contratos escritos, ahí ya se va a explicar al financiador la cuantía que se van a desgravar, ¿vale? Con lo cual, ya no tenemos que explicarla nosotros de viva voz, ya lo van a tener ahí y van a decir, joder, esto es lo que vamos a firmar, esto me interesa un montón, y el hacerlo por escrito también nos facilita estas cuestiones, ¿vale? Bueno, y luego también tiene la ventaja, ¿no? Pues de hacer las cosas por escrito y hacerlas bien, ¿vale? Es más allá de los requerimientos de una auditoría o de una inspección de Hacienda, ¿vale? Cuando una inspección o una auditoría ve que hay un contrato firmado por las dos partes, un contrato como Dios manda, pues ya solo ese dato
es bastante disuasorio de que siga metiendo el dedo en la llaga, ¿vale? Cuando meten el dedo en la llaga es cuando no hay nada por escrito. Uy, aquí, que en algo, el que algo, ¿cómo es? Algo oculta, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son muchas de las ventajas, ¿vale? De hacerlo por escrito. Además, si utilizáis, pues, bueno, nosotros en nuestros modelos tenemos indicado, ¿vale? Que, por ejemplo, en una donación, ¿vale? O en un convenio de colaboración, lo que tenemos indicado es que nosotros extenderemos el certificado de haber recibido ese ingreso, ¿vale? Pero solo a requerimiento del financiamiento. Y eso lo ponemos en el contrato. De esa manera, pues estamos eliminando la posibilidad de que el financiador nos pueda reprochar que no le hayamos extendido el certificado, ¿vale? Porque nosotros en el contrato que ahí aparece estamos diciendo que lo extendemos a su requerimiento. Nosotros no podemos saber si él quiere desgravarse o no. Es de suponer que sí, ¿vale? Pero bueno, de esa manera pues nos cubrimos en salud y decimos que, por supuesto, a requerimiento del financiador nosotros extenderemos el certificado, pero solo a su requerimiento, con lo cual así nos evitamos también tener que extender todos los certificados de donación por las ayudas que recibamos, ¿vale? Bien, deciros eso, recalcaros que están a vuestra disposición esos modelos, ¿vale? Y que un poco simplemente nos orientáis, pues queremos financiar este proyecto, tenemos un financiador, y bueno, pues sí que requiere que difundamos su colaboración, por lo tanto, pásame un modelo del artículo 25. Oye, le da igual la publicidad que hagamos, es más, no la quiere, no quiere aparecer por ningún lado, nos va a dar mucho dinero y quiere desgravarse al 100%. Pues oye, FEDER, pásanos un modelo de acuerdo de donación, ¿vale? Pues están a vuestra disposición, son bastante completos, ¿vale? Porque ya se han ido pues depurando pues a lo largo de los años y bueno, cumplen con todos los requerimientos legales que exige pues Hacienda, en concreto la Dirección General de Tributos, ¿vale? Incluyen pues esas coletillas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues nos decís, oye, que es una donación, pero es que no quiere prescindir de la publicidad, ¿vale? Pues también tenemos ese modelo, ¿vale? El que incluye, pues por decisión unilateral de la entidad, se va a hacer esta publicidad. Lo tenemos todo, ¿vale? O sea, solo tenéis que pedirlo y ya está. Y os será de gran utilidad para adaptarlo, simplemente cambiando los datos principales y simplemente anexando vuestro propio proyecto, ¿vale? Estos modelos lo que hacen es, se adjunta como anexo 1 el proyecto que se financia, ¿vale? Entonces, eso os permite no tener que tener un modelo para cada proyecto que se financie, ese modelo sirve para todos, ¿vale? Y simplemente lo que hacéis es cambiar el anexo, ¿vale? Las cantidades y demás en el cuerpo de contrato, pero eso es ¿vale? Bueno, esto es importante. ¿Cuánto devolverá Hacienda a quien aporta? ¿Vale? Pues dependiendo, ¿vale? Si quien aporta, o sea, si la aportación se hace a través de una donación o si se hace a través de un convenio de colaboración, ¿vale? Si la aportación se hace a través de una donación, tenemos que diferenciar en si el donante es persona física o si es persona jurídica, ¿vale? La cuantía de la devolución por parte de Hacienda de lo que aporta será diferente, ¿vale? En un caso y en otro. La cosa clara que tenemos que tener, ¿vale? Un poco para sabérselo explicar al financiador, ¿vale? Es que cuando nos hacen una aportación a través de una donación, ¿vale? Ya sea una persona física o jurídica quien nos esté aportando, se trata, a la hora de declarar el impuesto, ¿vale? Que sería el del IRPF en el caso de que fuera una persona física o el impuesto de sociedades en el que fuera una persona jurídica, ¿vale? Al final, lo importante es que la donación desgrava más que el convenio de colaboración, ¿vale? Porque, para que lo entendáis de cómo funciona el impuesto, ¿vale? Se trata de una deducción en la cuota íntegra, ¿vale? Es decir, ¿esto qué significa? Que la deducción va directamente a la cantidad que nos están entregando, ¿vale? Es decir, la ley dice que cuando se dona por encima de 150 euros, ¿vale? Si es persona física, ¿vale? Vamos a hablar primero de la persona física, ¿vale? Entonces, esto es para las campañas de microdonaciones, por ejemplo, ¿vale? Personas físicas, ¿no? Grano de arena y tal. Bueno, pues esto es que en caso de donar hasta 150 euros,
al donante, Hacienda, al hacer su declaración del IRPF, le va a devolver el 80%. Es decir, de 150 le va a devolver 120, ¿vale? Es decir, que su aportación, su gasto real va a ser de 30, habiendo aportado 150, ¿vale? Esto es muy interesante que lo conozcáis, ¿vale? Yo creo que la conocéis ya la mayoría, ¿vale? Este tipo de relaciones, ¿vale? Después, si la persona física nos dona más de 150 euros, entonces ya será el 35%, ¿vale? El primer año. Pero hay una bonificación para aquellos donantes que realicen donaciones con carácter periódico, ¿vale? Subiendo hasta el 40%, ¿vale? Siempre y cuando esas donaciones periódicas, que se continúan de año en año, sean cantidades superiores las que se donan a la de la primera aportación, ¿vale? Bueno, aquí hay unos ejemplos, pero básicamente esta es la idea, ¿vale? Hay como 2 escalones. Cuando una donación es inferior a 150 euros, el 80%, y cuando es superior a 150, el 35%, con la bonificación del 40% si esa donación es recurrente, es periódica, ¿vale? Bueno, hay unos límites, ¿vale? Pero bueno, no suelen aplicar, ¿vale? En la mayoría de las circunstancias, ¿vale? Bien, si el donante es persona jurídica, ¿vale? Esto es lo más interesante porque normalmente las personas jurídicas tienen capacidad para hacer aportaciones de cuantías superiores, ¿vale? Si el donante es persona jurídica, también su deducción, vamos, lo que se va a deducir es sobre la cantidad que realmente dona, ¿vale? Estamos hablando de donaciones, ¿vale? Entonces, claro, la persona jurídica no tributa por el IRPF, que es el impuesto sobre la renta de personas físicas. La persona jurídica tributa por el impuesto de sociedades, ¿vale? Básicamente, el funcionamiento es bastante similar, ¿vale? A lo que voy es que cuando es una sociedad, una empresa la que nos dona, lo que se va a deducir en el impuesto, ¿vale? En la cuota íntegra del impuesto sobre la cantidad que nos está entregando es el 35% de lo que nos da, ¿vale? Y será del 40%, cuando hay periodicidad y son recurrentes, ¿vale? Es decir, esta es un poco la idea. Sociedades, empresas que nos donan dinero, se van a deducir el 35%, o sea, la cantidad total que nos donen, ¿vale? Hay límites que tampoco aplican normalmente, ¿vale? Pero es un 35%, y si son recurrentes, un 40%, ¿vale? Esto de la recurrencia, bueno, es bastante interesante que se la hagáis ver, ¿vale? Porque no es lo mismo un 35 que un 40%, ¿vale? Bueno, ¿cuánto devolverá Fernando, Hacienda? perdona, Sí. vamos a intentar agilizar porque ya pasan de 1:30 y hay preguntas interesantes que hay que resolver para que lo tengas en cuenta, ¿eh? Gracias. Sí, vale, lo intentaré. Lo único es que sé que parte de las preguntas están aquí en esto que nos queda, pero bueno. ¿Cuánto devolverá Hacienda a quien aporta a través de un convenio de colaboración? ¿Vale? Ya explicamos antes que los convenios de colaboración, cuando hay publicidad, pues tienen una desgravación fiscal menor a la de las donaciones, ¿vale? Pero tenemos que ser capaces de explicar que aunque sea menor, es muy interesante, ¿vale? Y aquí el concepto clave es que así como una donación, que es una donación, es una deducción en la cuota íntegra del impuesto, ¿vale? Es decir, en la cantidad que se aporta, en los casos del convenio de colaboración, la deducción es en la base imponible, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues que como el impuesto de sociedades, al igual que el del IRPF, es progresivo, ¿vale? Una deducción en la base imponible, ¿qué significa? Pues que la base imponible del impuesto se calcula, básicamente es ingresos menos gastos, ¿vale? Entonces, ingresos 10, gastos 5, base imponible igual a 5, ¿vale? Y como el impuesto es progresivo, pues estando en el escalón del 5, pues tributo 1. Si estoy en el escalón del 10, porque ingresos menos gastos fuera 10, pues entonces estaré en el escalón del 2 y tributaré más, ¿vale? A mayor base imponible, mayor gravamen, mayor carga impositiva, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos permite esto? Que el financiador que realice una colaboración, ¿vale? O sea, que nos dé una cantidad a través de un convenio de colaboración, le tendremos que explicar que esa cantidad que nos aporta, para él es un gasto deducible en su base imponible, ¿vale? Por lo tanto, como hemos dicho que la base imponible es a mayor base imponible, mayor gravamen, ¿vale? Pues le diremos, la base imponible es
ingresos menos gastos, como esto es un gasto deducible en la base imponible, podemos llevar a la consideración del gasto esta cantidad que nos está aportando, ¿vale? Por lo tanto, a mayores gastos, pues digamos que la base imponible baja y por lo tanto la carga de tributación es menor, ¿vale? Esto a veces es muy importante porque el impuesto de sociedades tiene muchos tramos, más que el IRPF, tiene muchísimos tramos, y puede suponer que el poderse deducir como gasto la aportación que nos hace un determinado financiador le sitúe en un escalón inferior que le permite gravar mucho menos, ¿vale? Bueno, pues esta es un poco la explicación. Donaciones, máxima desgravación, y es la deducción sobre la cuota íntegra, sobre la cantidad que efectivamente nos están donando. Convenios de colaboración, deducción menor, ¿vale? Pero hace que baje la base imponible, hace que sitúe al financiador en un escalón menor, al ser progresivo el impuesto, pues tiene que tributar menos, ¿vale? Todo esto, el cuánto devolverá Hacienda a quien aporta, está en los modelos, ¿vale? Por eso decía que es muy interesante utilizarlos porque así el financiador ya lo ve y dice, oye, pues esto es muy interesante. ¿Cuánto devolverá Hacienda a quien aporta a través de un patrocinio? Nada, ¿vale? Nada. Está fuera de la ley del mecenazgo y lo que hay que hacer si quiere desgravarse y puede desgravarse porque su domicilio está en España es reconducirlo, como hemos explicado antes, la figura del patrocinio al convenio de colaboración, porque al fin y al cabo los intereses van a confluir. Él lo que quiere es darnos dinero a cambio de una publicidad. Pues esa es la figura que introduce el convenio de colaboración en la ley del mecenazgo. Lo que está haciendo la ley del mecenazgo es decir, todo lo que habitualmente se ha venido canalizando como patrocinio lo voy a bonificar, ¿vale? Cuando el receptor de esa ayuda es una entidad pública, ¿vale? ¿Qué tiene que comunicar el financiador a Hacienda para desgravarse? ¿Vale? Simplemente, para desgravarse, si el financiador, para desgravarse a través de un convenio de colaboración, pues lo declara en el impuesto de sociedades, ¿vale? Y lo declara como gasto deducible, como hemos explicado, ¿vale? Simplemente necesitará para declararlo, o sea, ya está, ¿vale? Pero puede ser que Hacienda al financiador le pida pues un justificante, ¿vale? Oye, vale, yo creo en tu declaración, pero preséntame una evidencia de que eso se ha producido, esa aportación la ha realizado. Bueno, pues en ese momento nos pedirá que les tengamos pues un justificante de que hemos recibido ese ingreso, ¿vale? Y si tiene el propio financiador, el propio convenio de colaboración firmado por las dos partes y nuestro justificante de haber recibido ese ingreso, pues ya no va a tener ningún problema, ¿vale? ¿Y qué tiene que hacer el financiador para desglobarse una donación, ¿vale? Pues cuando es persona física, ¿vale? El donante, pues lo declarará en el IRPF, y cuando es persona jurídica el donante, lo declarará en el impuesto de sociedades, ¿vale? Y simplemente lo que va a necesitar en ambos casos es, si Hacienda se lo requiere, ¿vale? Tras su declaración, es aportar el certificado de donación, ¿vale? Vale, pues ahora lo siguiente es ¿qué tiene que hacer la entidad Fernando, para... Ya voy a acabar, ¿eh? Voy a acabar. no, yo te quería hacer una pregunta. Sí. Pero también es cierto que haces el certificado, pero en muchas haciendas, como has tenido que hacer el modelo 135, que es de las donaciones, ya aparece directamente al donante, ¿no? O sea, por eso digo que o sea, la obligatoriedad por parte del donante de aportar, o sea, de tener el certificado de donación que les tengamos nosotros, es solo si en un caso de inspección, ¿vale? En realidad él ya lo está declarando y Hacienda en principio lo tiene que dar por bueno porque como nosotros, como voy a explicar ahora, también lo estamos declarando, Hacienda lo que hace es cruzar nuestra declaración con la suya, ¿vale? Entonces, si todo coincide, la puede dar por buena sin más, ¿vale? Okay. Si quiere verificar por parte del donante que realmente ha realizado esa aportación, le pedirá un certificado de donación que le tendremos que extender nosotros, ¿vale? Efectivamente, lo que hace Hacienda es cruzar las dos declaraciones. Bueno, entonces, ¿qué tiene que comunicar vosotras entidades a Hacienda, ¿vale? ¿Qué gestión tiene que hacer ante Hacienda? ¿Vale? Pues simplemente en el modelo 182, ¿vale? Las entidades con utilidad pública
pues declaran esas ayudas recibidas y especifican si las han recibido como donación o como ayuda monetaria, que viene a ser lo mismo a través de convenio de colaboración, ¿vale? Entonces, pues nada, como explicaba antes, Hacienda, pues si decide inspeccionar, pues cruzará nuestra declaración con la del financiador. Si difieren ambas declaraciones, ¿vale?, irán a buscar evidencias, ¿vale? Por ejemplo, imaginar que nosotros formalizamos todo estupendamente a través de un convenio de colaboración, ¿vale? Porque hay publicidad y lo que extendemos no es un certificado de donación, sino que lo que extendemos es un justificante de haber recibido un ingreso de tal cantidad, ¿vale? O sea, es un convenio de colaboración de libro, ¿vale? Además está formalizado y está todo por escrito, ¿vale? Y nosotros, claro, lo declaramos ante Hacienda como un convenio de colaboración, ¿vale? Imaginad que el financiador es muy listillo, dice, pues vale, en los papeles está todo como un convenio de colaboración, pero yo sé que la donación desgrava más, entonces lo voy a declarar ante Hacienda como una donación, ¿vale? Entonces, claro, si Hacienda ve esa divergencia, pues irá al financiador y le dirá, a ver, los papeles, oye, pero si aquí lo que habéis firmado es un convenio de colaboración, ¿por qué lo declaras como donación? Devuélveme lo que te has desgravado de más, ¿vale? Y eso lo podrá hacer Hacienda, ¿vale? Y lo podrá hacer, le podrá pedir un reintegro por los últimos 4 años, ¿vale? Bueno, pues básicamente estas son un poco las ideas que quería trasladar. Simplemente para finalizar es señalar que es muy sencillo, o sea, cómo tiene que justificar al financiador la ayuda recibida, ¿vale? Bueno, pues si el financiador nos requiere el justificante de que hemos recibido el ingreso, por cosa de contabilidad o porque Hacienda se lo pide, como hemos dicho antes, o porque lo quiere tener bueno, pues por transparencia interna suya, ¿vale? Pues nosotros, a su requerimiento, ¿vale?, les tenderemos lo que se llama el certificado de donación, ¿vale?, que está previsto en el artículo 24 de la Ley del Mecenazgo, qué contenido tiene que tener, o si no es una donación, sino que es un convenio de colaboración, lo que les tenderemos es un justificante, un certificado que tiene más o menos el mismo contenido que el certificado de donación, lo que pasa que no hablaremos de donación, sino de convenio de colaboración, y hablaremos de ayuda monetaria para que las cosas no se mezclen, ¿vale? Eso, Y ya está. Fernando, yo también como oyente, sí me parece importante, yendo como organización pequeña y sencilla que puedo ser, a mí me parece muy importante, efectivamente, cuando yo quiero solicitar el apoyo económico de una organización y además soy de utilidad pública y sé que le voy a aportar beneficios fiscales, hay algo que me parece fundamental, que es cuando yo establezco esa relación, hay términos como donación y ayuda monetaria que tengo que distinguir con precisión dónde ponerlo. A mí, a modo esquemático y resumen, sí que me gustaría. Cuando yo hago un convenio no puede aparecer la palabra donación. Donación, Cuando efectivamente. yo hago no sé qué, esto me gustaría que me lo concretaras para tener un poco la clave. Vale, pues la clave me alegra muchísimo, Juana. Cuando yo hago un acuerdo de donación, no debe de aparecer la palabra visibilidad, ni publicidad, ni difusión de la colaboración, salvo que esas palabras aparezca con la coletilla por decisión unilateral de la entidad donataria, ¿vale? Es decir, ¿vale? Donación, en principio, no hay publicidad ni visibilidad por ninguna parte, ¿vale? Ya está, ¿vale? Convenio de colaboración, ¿vale? La palabra donación no debe de aparecer para no confundir las dos figuras, ¿vale? Entonces, cuando hablemos en el cuerpo del contrato del convenio de colaboración de que hemos recibido una ayuda, hablaremos siempre que esa ayuda la hemos recibido en concepto de ayuda monetaria, ¿vale? ¿Y eso desgrava? Desgrava, claro. Desgrava, como hemos explicado, las donaciones desgravan más que los convenios de colaboración, ¿vale? Pero desgrava, vale. Sí. Pero desgrava, ¿vale? Hemos explicado antes que la donación, la ventaja que tiene es que desgrava directamente sobre la cantidad que se aporta y, sin embargo, el convenio de colaboración, la ayuda monetaria, desgrava no sobre la cantidad directamente que nos aportan, sino
sobre la base imponible del impuesto, porque se puede integrar como gasto, ¿vale? Y al ser progresivo, ingresos menos gastos o mayores gastos, pues menor carga impositiva, ¿vale? ¿Se entiende? Bueno. Mayores gastos, menor base imponible, menor carga impositiva. Vale, aclarado. ¿Vale? Muchas gracias. Pero la gran ventaja es que si se utilizan buenos modelos, todo eso se explicita. Entonces, el financiador tiene absoluta claridad y sobre todo le estás poniendo en la miel en los labios, porque si estás formalizando un convenio de colaboración con publicidad, pues él lo que está pensando es decir, madre mía, la cantidad de ayudas de este tipo que he dado en años anteriores a través de un patrocinio y no me he desgravado nada. Y aquí lo que estoy viendo es que me va a afectar a mi base imponible, me lo voy a poder deducir como gasto, ¿vale? Voy a tener una desgravación importante. Y además, si es de esta cuantía, pues con las previsiones del año anterior, pues voy a bajar de escalón, por lo tanto, me voy a ahorrar un pico, ¿vale? Pues esto, pues nada, es importante, ¿no? Como hemos dicho, conocerlo bien para sabérselo explicar al financiador y así que esté más dispuesto y hacer más atractiva pues, la financiación de nuestros proyectos, ¿no? Ser capaces de convencer al financiador no solo en la bondad del proyecto que está financiando y en la bondad de los fines sociales de la propia entidad, que la mayoría de las veces no las cuestionan, por supuesto, sino también saberles convencer en que su aportación va a tener una desgravación fiscal importante, ¿vale? Que si se la hacen a otra entidad que no tenga la utilidad pública, pues no la van a poder obtener, ¿vale? Pues un poco esto es, espero que... Bueno, pues yo creo que podemos ya finalizar este webinar, que ha sido muy esclarecedor, con muchos ejemplos importantes y que creo que vamos a poder dar un paso más como asociaciones. Agradecer a todas las asociaciones que hoy están participando con nosotros. Agradeceros a vosotros, tanto a Elena como a ti, Fernando, esa clara exposición y emplazaros a un nuevo webinar. Sí, muchas gracias. Y simplemente añadir que, bueno, nos ha pillado un poco el tiempo. Gracias a eso pues hemos podido exponer los temas con un poco más de claridad y simplemente deciros que yo veo aquí que hay 6 preguntas en el apartado de preguntas y respuestas que serán contestadas debidamente, ¿vale? Después de este webinar, pues a lo largo de esta semana, ¿vale? Esperemos no retardar mucho, pues contestar a esas preguntas a cada una de las que le haya hecho, ¿vale? Así que no os preocupéis porque esas preguntas quedarán contestadas. Yo te pediría que esas preguntas que las he visto y son de interés general, a todos los que hemos participado y que está en nuestro correo electrónico, lo mandéis en copia a todos porque es interesante. Son puntos clave, que vamos a tener dudas todos. Sí, para que el conocimiento llegue a todos y que no se lo quede solo la entidad que ha preguntado. Eso es. Sí, la información que adjuntaremos se os enviará a todas las entidades que os habéis inscrito, incluidas estas preguntas y las respuestas. Perfecto, perfecto. Bueno, y yo también reiterar el agradecimiento y recordaros que siempre tendréis el correo de SIO Asociaciones para si ahora por lo que sea no se os ha ocurrido ninguna duda, pero tenéis alguna consulta, sea del ámbito que sea, ahora por la temática que nos aborda, pues ya la propia equipo del SIO Asociaciones delegará en Fernando o en mí el dar respuesta según el tipo de consulta para intentar apoyaros y acompañaros en todas vuestras necesidades. Pues nada, que hay que ir a comer ya. Buen provecho y gracias por vuestra atención y gracias a vosotros también. Bueno, pues gracias a vosotros. Gracias a todos. Ha sido un placer. Adiós. Adiós. Adiós.